llenarte en esta tarde de confianza y de valor en un Dios vivo y verdadero. Amén. El apóstol Pablo decía: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas, para derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de la gloria de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la voluntad de Cristo nuestro Señor. Segunda de Corintios 10, versículo 4, para el que lo quiera luego leer en casa. Las armas de nuestra milicia. Alguien que milita es alguien que es militante o en un partido o en un pensamiento o en un ejército. La iglesia de Cristo y aquellos que hemos creído en Jesucristo estamos militando en el ejército del cielo, en el ejército de Dios en nuestras vidas. Así que las armas con las que yo combato no son en mi carne, en mis fuerzas yo no puedo, en mis fuerzas yo me debilito, porque cuando veo las circunstancias que me puedan rodear, mi vida se viene muchas veces abajo. Pero cuando el apóstol Pablo decía: las armas de nuestra milicia, iglesia, entérate bien, enterémonos bien, no son carnales, sino que son poderosas en Cristo Jesús y destruyen fortalezas y derriba todo argumento. ¿Qué es lo que tenemos que derribar en nuestras vidas? Modelos de pensamiento que se han levantado en nuestra mente y en nuestro corazón y que van contrarios a la orden de Dios, que van contrarios a su palabra. Y dice la palabra del Señor: y llevando cautivo todo pensamiento. ¿Qué es llevar cautivo? Es apresar. Es no dejar salir un pensamiento. Cuando vienen pensamientos de destrucción, cuando vienen pensamientos de abatimiento, de depresión, cuando vienen pensamientos, y esta semana hablando con un joven me decía: Gema, pienso que esto es vano, que Dios realmente no está, que estoy perdiendo mi vida, que debiera estar viviendo mi vida como la viven los demás. Eso es un argumento que de repente el diablo levanta en nuestra mente. Pensar que tú te estás perdiendo una vida. ¿Qué te estás perdiendo? Una vida a veces de droga, una vida vana, de mentes completamente vacías y ausentes de Dios. Vidas que se desgastan de relación en relación. Gente que abre su corazón a personas que no son las idóneas. Como hay tanta liberalidad, como hay una sexualidad tan abierta, comenzamos a entregar nuestra vida y nuestro corazón a personas que no lo merecen. Cuando Dios estableció algo tan increíble como es la unión entre un hombre y una mujer, en un pacto tan perfecto de amor, donde uno decide, y esa es la grandeza del Evangelio de Dios, que no eres un robot, que no ejecutas lo que tu Creador te ha dicho. Dios nos amó tanto que nos dio esa libertad para seguirle o no seguirle. Nos dio esa libertad para que le buscáramos y pudiéramos encontrar a esa persona que Dios tiene para nosotros. Y yo te digo, joven, vive tu juventud guardando tu corazón y tu alma, preparándote, formándote en medio de esta sociedad, y llegado el momento encontrarás la persona idónea. Hay muchas mujeres que viven besando ranas pensando que en algún momento se harán príncipes y dicen: el primer beso se hace príncipe, pero el primer beso no funciona y sigue siendo rana. Voy a hacer la segunda intentona, otro beso con mayor pasión, yo creo que llegará a ser príncipe. Y resulta que tras dar varios besos a una rana se dan cuenta que sigue siendo rana y nunca llega a príncipe. Lo digo también al contrario, hay hombres que se quedan deslumbrados por una belleza de una mujer increíble que se cuida, que se arregla, que es amable,
pero en el trato y en el diario vivir no tiene nada que ver para lo que uno había anhelado y deseado para su vida. Pero para eso Dios te da un corazón que le busca, un corazón que le anhela, y Dios te hace ver cuándo viene lo perfecto a tu vida y cuándo es lo necesario para tu vida. Amén. Y Dios te va a dar esa revelación. Las armas de tu milicia no son las armas carnales de tus ojos, sino un corazón y un espíritu que sabe ver y diferenciar dónde está Dios y dónde no está Dios en medio nuestro. Amén. Y llevando cautivo todo pensamiento. No permitas que los pensamientos divaguen en tu mente y te destruyan y te turben. No permitas que pensamientos anden libres y tú te pases 1, 2, 3 días llorando por los rincones. No, Dios dice, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando tú estás teniendo pensamientos o estás teniendo algo, Señor, ¿qué es esto? Comienza a buscar a Dios, y el Espíritu Santo que está dentro de ti es como un resorte dentro de ti. Va a decir, sácalo fuera porque no proviene de mí. Yo estoy contigo, mi vida está en ti fluyendo. El río de Dios fluye a través de tu vida y a través de tu corazón. Y yo tengo preparado tu destino, ahí donde yo pensaba, Señor, y yo no tengo mucha dinámica de estudio y yo no tengo influencia. Es Dios tu influencia y es Dios quien marca tu destino. Pero el diablo trabaja con la frustración, el dolor, la incertidumbre. Y hay 3 cosas fundamentales para la vida de un cristiano, y es vivir en fe. Vivir en fe. Vivir en fe. Lo segundo, una vida de oración. Gente que se conecta con Dios. Si tú no estás conectado a Dios, no vas a conocer a Dios. La oración nos conecta con nuestro Señor. Número 3, el Espíritu Santo en nosotros. La llenura del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y cuando no estamos sabiendo enfrentar situaciones de nuestra vida, si tú no te llenas del Espíritu Santo de Dios, te vas a quedar en tus fuerzas. Uno entra en desilusión, es como que se apaga la luz y uno no ve. La fe es fundamental, pero la fe se apoya en una vida de oración. Y una vida de oración se sustenta cuando estoy mirando la palabra de Dios en mi vida. No lo que me dice mi mente de mí, no lo que dice la sociedad de mí, lo que marca mi rumbo es lo que dice Dios de mí. Y lo que dice Dios de mí se encuentra en su palabra. ¿Has traído tu Biblia? ¿Tienes tu Biblia? Pues ¿cuánto tiempo llevamos viniendo a la iglesia y todavía no traemos la Biblia? Trae tu Biblia o descárgate el app en tu móvil para que en todo momento tengas la Biblia. Es tu armadura fundamental, es tu espada. ¿Cuánto tiempo más vas a estar viniendo a la casa de Dios leyendo? El multimedia está para una ayuda. Es una ayuda cuando no hay mucha agilidad en el conocimiento de los libros de la Biblia, pero tú ya tienes que ser diestro en la palabra de Dios y conocer la palabra de Dios. Amén. Esto no es una regañina, esto es un consejo. En la escuela dominical crecimos repasando los libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Otra vez, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el Pentateuco. Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Venga, y sigo. No te preocupes, esto no es de la mañana a la noche y ni siquiera es un examen. Pero tú y yo, a lo largo de nuestro caminar cristiano, necesitamos conocer la palabra de Dios. Porque si Él quiere hablarte, Dios te va a decir, hijo mío, vete a Esdras, lee.
y va a ser un manantial y un chorro de luz que va a ser como un foco de largo alcance para tu vida y para tu caminar. Pero yo siempre digo, pretendemos que Dios nos lo revele todo en sueños, durmiendo, y me voy a dormir para que Dios me revele. No, despierta tu alma y tu corazón. Y aún si dices, Señor, ahora mismo no estoy teniendo trabajo, aprovecha para ponerte una dinámica de leer la Biblia y la palabra en tu casa. Porque Dios va a comenzar a hablar a tu vida y a tu corazón, y luego cuando Él abra puertas para un trabajo, vas a trabajar como un búfalo y vas a trabajar con todas las fuerzas, pero atesorando la palabra de Dios en tu corazón. Lucas 11:1 dice que aconteció que estaba Jesús orando, y cuando terminó de orar y fue a sus discípulos, los discípulos le dijeron: Jesús, enséñanos a orar como Juan ha enseñado a sus discípulos. Y he aquí que Jesús, que viene enseñando, Jesucristo nuestro Señor viene siendo un maestro, dice: vosotros diréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. El Señor nos dio muestras de cómo orar a nuestro Padre Celestial. Comienza la oración con alabanza y exaltación del nombre de Dios Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre. Lo que Dios quiere no es que tú repitas como un papagayo el Padre Nuestro. Todos los que estamos aquí tenemos un referente romano, apostólico, católico. Y todos hemos aprendido, yo de pequeña en un colegio que iba de monjas, me aprendí los rezos, todos de seguido. Pero Dios no pretende tener una relación con los hombres, con las personas, con sus hijos a modo repetitivo. Dios te da un ejemplo para que cuando te dirijas a Él, mi primer motivo de oración sea darle gracias a Dios y reconocer a ese Dios que me ha creado y que es santo, sublime y verdadero. Lo siguiente que yo hago en mi oración es que el reino de Dios esté en mí y que se haga su voluntad en mi vida, porque cómo pedir como conviene no sabemos, pero el Espíritu Santo que está dentro de nosotros intercede y pide al Señor: Señor, tu voluntad en mi vida, y comienza a abrir tu corazón buscando la voluntad de Dios en tu vida. Porque hay veces que buscamos a Dios torciéndole el brazo: Señor, que me des, Señor, que quiero. Y uno se tiene que parar delante de Dios buscando saber cuál es su voluntad. Y lo siguiente, Dios, que es un Dios proveedor, danos el pan de cada día. Y lo siguiente, sanidad para mi alma, es cuando yo perdono. Y así como yo le digo: Señor, perdóname mis pecados, porque yo sé que en mi pensamiento, en mi boca, en mi hacer, muchas veces caigo y no tomo control de las cosas diarias. Perdóname, así como yo estoy perdonando a mis enemigos. Y esta es la parte más difícil, porque quien no perdona la ofensa, quien no perdona a sus enemigos, tampoco Dios te va a perdonar a ti. Si Él nos lavó con su sangre preciosa y Él no miró el grado de pecado y Él no miró lo profundo de nuestro malvivir, sino que Cristo me rescató, ¿quién soy yo para no perdonar al que me ofende? Amén. La palabra del Señor enseña, y Jesús decía: no hagáis como los hipócritas, que ellos se ponen en pie en el templo para orar o se paran en la calle para ser vistos y buscar la gloria de los hombres. Ya tienen su propia recompensa.
Mas cuando vosotros oréis a Dios, id a vuestro aposento y en el lugar secreto comenzar a clamar a Dios. Y Dios, vuestro Padre, que te ve en lo secreto, te recompensará en lo público. No oréis con vanas repeticiones. El Señor nos está diciendo, y esto es muy importante, porque a veces cuando oramos estamos pensando en gente a la que escuchamos orar y queremos orar como ellos. Pero Jesús no nos llamó a que todos orásemos igual. El Señor nos llamó a que seamos genuinos. No aprenderte frases, sino ser genuino. Cuando Jesús estuvo con la mujer samaritana, le dijo: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores van a buscarme en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca Dios, que le adoren en espíritu y que le adoren en verdad. Buscar a Dios en el Espíritu es cuando yo estoy buscando la voluntad de Dios en mi vida. Y buscarle de verdad me habla de un corazón sincero y sencillo. Hay veces es que me trabo porque no sé lo que quiero decir. Dilo en tus propias palabras. No necesitas repetir las frases de nadie. Cuando éramos pequeñas, mi madre decía: niñas, vamos a orar. Y nos poníamos en el salón, cuando vivíamos en Villaverde, un salón grande, y mi madre comenzaba a orar. Gloria al Señor, es una intercesora tremenda. Y oraba, y oraba, y oraba. Y yo trataba de rescatar frases suyas, para que cuando terminara y me tocara a mí, tener un poquito de alguna frase elocuente y maravillosa, que yo decía: ¿de dónde habrá sacado mi madre esto? Era de su corazón y de su expresión a Dios, porque siempre buscó a Dios y por cuanto buscaba siempre tenía para clamar. Pero cuando nosotros queremos hacer lo mismo que ora otra persona o la misma forma, ¿qué pasa? Que nos descentramos, nos descolocamos y ¿por dónde iba? Tú tienes que buscar tener tiempos con Dios y devocionales con Dios personales. Jesús te muestra una forma de exaltación y de alabanza a Dios, de pedir la voluntad de Dios sobre tu vida, te da unas claves, pero la expresión de tu corazón es lo que Dios está buscando. Y el que pida, pida con fe, no dudando en su corazón. No busques imitar, busca un referente de clamor a Dios y de búsqueda en medio de la adversidad, iglesia. No uses de vanas repeticiones ni de palabrería. No tienes que conquistar el corazón de Dios. No tienes que ganarle con tus palabras. Ya ganaste a Dios porque Él te ganó a ti. Te amó tanto que dio su vida por ti. No necesitas darle elocuencia a Él. Él te va a abrir su gloria, Olivia, cuando tú le busques de corazón. Vas a ver la respuesta de Dios en medio de tus oraciones en tu diario vivir. No hay oraciones de, no, es que esto es importante. Estas cosas son importantes y por esto tienes que orar. No. Tienes que orar lo que hay en tu corazón, porque el Espíritu Santo se va a mover en medio de la sencillez y en medio de adoración en espíritu y en verdad. Jesús dijo, puesto en pie el último día de la fiesta de los tabernáculos: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto hablaba acerca del Espíritu Santo que iba a ser derramado, pero todavía no, porque Él no había sido glorificado. El Espíritu Santo va a ser en nuestras vidas como un río de agua viva que va a llenar, que va a purificar, que va a vivificar. ¿Qué produce el agua cuando la bebemos? Y no te digo cuando no te apetece, pégate una caminata de 2-3 horas. Espérate a que venga el verano y suban los grados a 40 grados. Estás deseando llegar a casa, abrir el frigorífico, una botella de agua fría y empezar.
cuando Jesús está diciendo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Está diciendo, cuando tú tengas sed de verdad y me vas a buscar de todo corazón, porque parece que a Dios le hacemos un regalito, le hacemos un bien cuando le soltamos una oración. Pero cuando tú y yo venimos con necesidad en nuestra alma y en nuestro corazón, es como el que tiene una sed que no puede soportarla más y necesita ser saciado. Cristo viene a llenarnos como ríos de agua viva en nuestro ser. Pero somos tan necios, que pensamos que todavía aguantamos sin Él. Y buscamos nuestros bastones en la vida. Y el Señor dice que hay un fuego que solamente es el fuego del Espíritu, que da calor, fuerza y vigor. Pero dice, he aquí vosotros encendéis vuestro propio fuego y andáis bajo vuestras propias antorchas. Caminad entonces a vuestro fuego y a la luz de vuestras antorchas. Pero de mí vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Esto lo habla en el Antiguo Testamento, porque todo aquel que está buscando su propio fuego y su propia llenura está abocado al fracaso. Solamente el fuego y la llenura del Espíritu Santo de Dios puede traer vida y puede traer renovación al corazón, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia. Pues ¿cómo sabes qué decisiones tomar? Solamente el Espíritu Santo puede guiarte. Pero quien no está apercibido y quien no vive apercibido en el Señor, no se da cuenta, pero viene peligro y no lo ve venir. Pero el Espíritu Santo de Dios es vital e importante. Sin fe es imposible agradar a Dios. La oración me va a conectar a Él, pero el Espíritu Santo me va a llenar. Vamos a ir al libro de Hechos. Hechos capítulo 1. Cuando viene la llenura del Espíritu Santo y Jesús, mira que les dijo a sus discípulos, no os mováis de Jerusalén hasta que no hayáis sido investidos de poder. Dile a la persona que tienes a tu lado, no te muevas de la presencia de Dios hasta que no seas llenado de su Espíritu. No te muevas de la presencia de Dios hasta que no seas lleno de su Espíritu. Si sales de un tiempo de oración y ni fu ni fa, entonces me quedo en fu y quiero seguir permaneciendo hasta que tenga el fa. Pero tienes que permanecer hasta ver la respuesta de Dios y el alimento de Dios en tu vida. Amén. En Hechos. Dice así, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque ciertamente Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Saltamos al 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiéndoles dicho estas cosas, viéndolo ellos,
fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Leo este texto al completo para que entendamos que la obra de Cristo se hizo fundamental en la vida del creyente y que Jesús dijo: no os mováis de aquí, a sus discípulos, hasta que no hayáis sido investidos de poder de lo alto. ¿Qué hace el Espíritu Santo en mi vida? Llenarme de poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué soy lleno del Espíritu Santo? ¿Para qué te llena? Para que seas testigo de Él en Jerusalén, en Judea. Está diciendo, el Espíritu Santo está dentro de ti para que tú vivas una vida de poder y para que al mismo tiempo seas testimonio de Cristo allí donde tú y yo nos movamos. No podemos vivir un evangelio tan light que pienses que Dios está solamente para bendecir tu vida y la de tus hijos. El Espíritu Santo te va a dar poder para que tú le seas testimonio allí donde te mueves. Muchos hermanos nos dicen, pues es que tengo familia que no quiere oír nada de Dios. No quiere, por más que yo le hablo, no quiere oír la palabra de Dios. ¿Qué hago? ¿Me callo y ya no digo nada? Persiste, persiste, persiste en hablar hasta que Dios obre con poder en medio de sus vidas. ¿Qué hago con este hombre? ¿Qué hago con esta mujer que no quiere seguir los pasos del Señor? ¿Qué hago con mi familia que no quiere seguir a Dios? Persiste, persiste, persiste en predicar el Evangelio de Jesucristo hasta que vean señales y milagros, hasta que vean que Dios es real en medio nuestro y que Dios hace despertar el corazón del hombre, porque no es por vista, es por fe. No es por vista, es por fe. Encendedme la luz, que si no se me queda esto en oscuridad. No es por vista, efectivamente, apaguemos la luz, que esto es por fe. Y vamos a andar todos así. Pero es el Espíritu Santo quien está en medio nuestro. Y dice que estando los discípulos en el aposento alto, y dice que estaban orando a Dios, vino como un viento recio y llamas de fuego en las cabezas de aquellas personas que estaban ahí y comenzaron a hablar otras lenguas. Estaban magnificando el nombre de Dios, estaban alabando el nombre del Señor y comenzaron a hablar otras lenguas. Y dice la palabra de Dios que fueron impulsados para hablar con denuedo. En el capítulo 4, cuando Pedro y Juan sanan a aquel ciego que estaba en el templo de la Hermosa, ¿recuerdas? Cuando le mira para que le dé una limosna y Pedro mirándole a los ojos le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda, levántate y ve. No sé si era un cojo o era un ciego, pero le dice: levántate, y fue sanado. Era un cojo. Dice que iba proclamando a todos que Dios, que Jesucristo le había sanado. ¿Sabes lo que sucedió? Que llevan preso a Pedro y a Juan y le dicen: os prohibimos que en el nombre de Jesús prediquéis el Evangelio. Y Pedro le mira y le dice: ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Tener temor al hombre o obedecer a Dios? Tenemos que obedecer a Dios. Fíjate la oración que hace Pedro, y esto lo vemos en Hechos 4. Ven conmigo, lo leemos y cerramos esta predicación. Hechos 4, 23. Después que les azotan y les dejan libre porque no hay argumento para mantener preso a alguien que predica a Jesucristo, pero ni los gobernantes de aquel tiempo, ni los sacerdotes, los principales líderes religiosos de aquel tiempo querían reconocer a Cristo porque veían perderse todas sus ganancias. Tú sabes todo lo que los templos, los lugares de peregrinación se llevan. Todo el mundo va a lugares de peregrinación. Todo el mundo visita imágenes
imágenes y deja su dinero. ¿Tú sabes la ganancia económica que tiene todo eso? Tú sabes que hay toda una economía que se maneja en torno a la idolatría. Tú sabes la ganancia que se pierde cuando a alguien le dices: no tienes que adorar a ninguna imagen, no tienes que ponerle velas a nadie, no es por dinero que se gana la salvación, es por fe, por gracia y favor de Dios, para que nadie se gloríe. Pero veían perder su ganancia. Pero Jesús les dijo: los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. Se conectarán conmigo a través de la oración, de una vida de fe. Y esas armas serán invencibles contra el diablo y contra este mundo. Cristo es poder de Dios en nuestras vidas. Después que Pedro es azotado, y Juan dice, versículo 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, escucha la oración: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Fíjate, tiene las mismas formas que Jesús enseñó a orar. Invocan el nombre de Dios primeramente exaltando su poder creador, y son de formas diferentes. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste, y ahora alude al Salmo 2 que explicamos la semana pasada. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En medio de las amenazas, en medio de la dificultad de vivir una vida cristiana pública y de predicar a Jesucristo como el autor de la vida y de salvación, ¿qué oraban los apóstoles? ¿Qué decían? Señor, danos denuedo y concédenos la oportunidad de seguir hablando y predicando tu nombre. Y cuando tú estás orando por confianza y valor para que el reino de Dios se extienda, y no es al vecino de enfrente, es con tu familia, pero ora al Señor para que haya confianza en Él y valor en Él, para saber que todos vendrán rendidos a los pies de Jesucristo nuestro Señor. Concédenos el tener denuedo. Y dice que cuando terminaron de orar, tembló aquel lugar y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué buscamos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas? Para ser testigos allí donde nos rodean, ahí donde estamos. No calles, habla la palabra de Dios. No digas esto es casualidad, no, es Dios quien en medio nuestro abre puertas y se mueve con poder. Señor, mientras tú haces milagros y tu gloria se muestra en medio nuestro, danos denuedo para predicar. En los mayores tiempos de llenura y del mover del Espíritu Santo fueron en tiempos de persecución, donde la iglesia más fue perseguida, donde más les decían, chitón, no te quiero volver a oír hablar, no quiero que me hables de Dios. Tú a tu forma, tú vive a tu manera, pero a mí me dejas vivir. Sin embargo, tú tienes que tomar la autoridad que tienes en el nombre de Jesús y hablar la palabra de Dios. Creí, por lo cual hablé.
estos locos que trastornan el mundo, decían las Escrituras. Pero Cristo es poder de Dios y derriba todo argumento y toda mentira de iniquidad. Nunca Dios ha mermado mi vida. Dios siempre me ha llevado a conquistar y a ir más allá de mis posibilidades o de lo que yo creía que podía hacer. Dios va mucho más allá. Y yo reto a la iglesia a que viva una vida de fe y una vida transformadora delante de Dios, en lo secreto, para que yo sea recompensado en público, para que Dios respalde nuestras palabras y Dios respalde una vida de fe. Tal vez ahora tú no veas la cosecha, pero por cuanto has sembrado, cosecharás bendición en tu vida. Amén. Vamos a ponernos.